¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen las palabras? Publicas con frecuencia, te esmeras en el diseño, escribes ese pie de foto bonito y todo va genial porque tu publicación explota de me gusta, llueven los comentarios y todo el mundo interactúa. Pero cuando llega el momento de vender, todos desaparecen. Nadie siquiera responde en WhatsApp. Tu carrito se queda vacío y tu caja sigue en números rojos. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Y hasta creo que probablemente hiciste todo bien, pero parece que faltó algo en el camino. Y estoy aquí para decirte que a veces el problema no necesariamente eres tú, tu esfuerzo o tu producto. Y lo que quizás te esté faltando es usar las palabras correctas. Hola, soy Lavinia. Soy especialista en pequeños negocios aquí en Kite y hoy vamos a hablar sobre copywriting, la técnica que transforma cualquier mensaje en una herramienta de ventas. Y este video es para todos, incluso para quienes nunca estudiaron marketing o nunca se consideraron buenos escribiendo. Te voy a mostrar cómo pequeños cambios en tu texto pueden hacer una diferencia enorme en tus ingresos. Vamos a descubrir el poder de las palabras que venden. El puente entre tener una fuerte presencia en línea y realmente ganar dinero con ella tiene un nombre: redacción de textos publicitarios. El copywriting, o escritura persuasiva como lo llamamos aquí en Brasil, es el arte y la ciencia de utilizar las palabras adecuadas para convencer a alguien a hacer algo. Así que eso es todo. Cuando veas a alguien hablando de copywriting, sabrás que no se trata solo de escribir artículos o contenido informativo. Es una escritura que tiene una misión y un objetivo claro: generar un resultado. Y ese resultado varía. Puede ser un clic, una solicitud de presupuesto o lo que todos quieren, una compra. La idea es siempre llevar a la persona al siguiente paso en su recorrido de compra. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un genio de la literatura para lograrlo. Olvídate de esa idea de talento innato, porque el copywriting es, ante todo, técnica. Y para hacer copywriting también tienes un método. Cuando entiendes cuál es el dolor de tu cliente y qué puede hacer tu producto para resolverlo, ya resuelves así el 80% de las cuestiones. Luego, para el resto de tu texto, solo tienes que aplicar la estructura correcta. Bien, ya entendiste qué es el copywriting, pero ¿por qué funciona tan bien? ¿Por qué la gente y los estudiosos del marketing hablan tanto sobre esto? Bueno, como ya dije aquí, parece magia, pero en realidad es ciencia. Un buen copy, o mejor dicho, un texto persuasivo, un buen texto de ventas, es aquel que conversa directamente con los atajos de nuestro cerebro, los llamados gatillos mentales, que usamos para tomar decisiones sin siquiera darnos cuenta. El primero de estos gatillos mentales que tenemos es la prueba social, que es el testimonio, porque si lo piensas bien, nadie quiere ser el primer conejillo de Indias. Entonces, cuando estás buscando un producto y ves que otras personas ya lo compraron, ya lo probaron, ya les gustó, tu cerebro se relaja en el momento de hacer esa compra. Y eso, por sí solo, ya genera una confianza instantánea. Muestra que ese negocio es verdadero, es confiable y que puedes comprar. Luego viene el segundo gatillo, que también es muy bueno, que es la escasez. Nuestro cerebro tiene mucho más miedo de perder algo que de ganar. Y por eso ves muchas tiendas usando esas frases famosas de últimas unidades, promoción válida solo hasta la medianoche. Y por eso esas frases también funcionan muy bien. Ellas activan en tu cerebro ese miedo de quedarse fuera. Y eso va a acelerar tu decisión de compra. La famosa FOMO, ¿no? Miedo a quedarse fuera. Y por último tenemos un tercer gatillo que también es súper poderoso, que es la reciprocidad. Entonces, cuando alguien te ofrece algo gratis, y ese algo gratis puede ser literalmente cualquier cosa, puede ser un ebook, un consejo, un obsequio, una muestra, en fin, nos sentimos casi en la obligación de retribuir ese gesto. Y eso también construye una confianza incluso antes de que ocurra la transacción comercial. Ahora que ya entendimos los gatillos, vamos a la parte práctica. ¿Y dónde aplicamos todo esto, todos estos gatillos? La respuesta es simple: todo en todas partes al mismo tiempo. Cada mensaje, cada publicación, cada descripción es una oportunidad más que tienes para poner ahí un buen copy para vender. Entonces, te voy a mostrar aquí algunos ejemplos reales de cómo puedes aplicar estas buenas comunicaciones en tu día a día. Bueno, vale, primero vamos a ver este ejemplo aquí. Mira esta diferencia de tono. La primera versión está bien. Es funcional, pero es pasiva, genérica. La segunda ya es más proactiva, es más personal. Le muestra a quien está leyendo que realmente va a recibir una ayuda real con ese producto. Entonces, a veces un saludo simple se convierte en el comienzo de una consultoría de ventas. Y eso cambia el juego por completo. Bueno, mira este ejemplo aquí. Aquí se puede ver que la diferencia es abismal. Camiseta azul solo describe lo obvio, porque azul es una característica. Ahora, la segunda opción vende un beneficio. Vende la solución a un problema, enfrentar el calor con estilo. Nadie compra un producto por el producto en sí.
Las personas compran un producto por la transformación que ofrece, y ese principio es el mismo aquí en el catálogo. Decir que una licuadora tiene 500 vatios no significa mucho para la mayoría de las personas, pero cuando dices que tritura hielo en segundos sin dejar pedazos, ahí sí tenemos un beneficio claro, algo deseable, algo verdaderamente deseable. Y eso es lo que estás haciendo. Estás traduciendo una ficha técnica al lenguaje de resultados, que es lo que realmente importa a la hora de vender. Bien, ya entendimos la psicología y dónde podemos aplicarla. Ahora te voy a mostrar algunas herramientas y algunos atajos que puedes usar, porque existen algunas estructuras que son fórmulas que realmente usamos y que nos van a ayudar de verdad a crear mensajes persuasivos sin que tengamos que empezar desde cero o desde una hoja en blanco. Todo mensaje de venta, ya sea una publicación corta o un correo electrónico, básicamente tiene estas tres partes que te voy a mostrar aquí. El título, que es la puerta de entrada al contenido, así que si el título es malo, nadie va a leer el resto del texto. Si el título es malo, nadie va a hacer clic en tu video. Si el título es malo, nadie va a comprar tu producto. El cuerpo, que es donde la promesa realmente se cumple, y el famoso CTA, que es ese pequeño empujón final que le va a decir al cliente exactamente cuál es el siguiente paso. Y para construir estos mensajes existen estos frameworks, que son como fórmulas ya probadas y aprobadas. Tenemos, por ejemplo, el AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. Y por ejemplo, es perfecto para las redes sociales, porque va a crear un recorrido que va a captar la atención de la persona y la va a llevar hasta la acción. Entonces capturas la atención de la persona y ya logras que compre, que siga, que le dé like, que comente. En cambio, el PAS, que es problema, agitación, solución, es muy poderoso para ventas más directas porque va a tocar la herida del cliente. Y va a tocar esa herida incluso antes de presentar el remedio porque va directo al problema. Y por último tenemos el FAB, que son las características, ventajas y beneficios. Como ya vimos aquí antes en el ejemplo de la licuadora, este es el matador que va a transformar un producto, ¿no? Las características de ese producto en beneficios realmente importantes o realmente impactantes. Y eso me parece muy interesante. Bueno, ya hablamos mucho sobre teoría y estoy diciendo que vayamos a la práctica, así que vamos a la práctica ahora. Te voy a mostrar algunos modelos listos para que los adaptes y empieces a usar hoy mismo en tu tienda. Este de aquí, por ejemplo, es el reactivador de clientes. Es ideal para que lo uses en tu WhatsApp. Entonces, fíjate aquí en los elementos. Tiene personalización con el nombre y el interés de la persona, un toque emocional con el sentí tu falta y un incentivo claro de compra, que es el cupón. Es una forma increíble que tienes de reavivar cualquier relación que estuviera fría con tu cliente. Ahora, si quieres algo más rápido, para usar, por ejemplo, en las stories, el modelo de escasez es la mejor opción que vas a tener, porque va a combinar varios disparadores a la vez. Vas a aprovechar ahí la urgencia, el último llamado, el horario, el número de unidades disponibles. Y ese miedo a perder, con la mención de que tienes un precio nuevo para ese producto, es una bomba de persuasión para una acción inmediata. Bueno, al final de cuentas, la lección que queda es esta. Competir por precio es una pelea sin fin que termina desgastando. La verdadera ventaja competitiva que tenemos está en nuestra comunicación. Si tu mensaje es más claro, el que mejor se conecta con el dolor de tu cliente, el precio se va a volver solo un detalle para él. Y para cerrar, todavía voy a dejarte una provocación aquí. Después de todo esto que conversamos aquí en este video, dime, ¿cómo puede aplicarse este conocimiento en tu tienda? ¿Cuál va a ser el primer mensaje, la primera leyenda, el primer post que vas a hacer siguiendo estos consejos? La oportunidad para ti está ahí, en cada palabra que se escriba a partir de ahora. Déjame aquí en los comentarios si te quedó alguna duda porque después voy a pasar leyendo y respondiendo a todos. Y bueno, si aún no conoces Kit, es una aplicación hecha para quienes quieren vender y controlar su propio negocio de una manera muy sencilla. Con Kit puedes registrar tus productos, registrar precios, registrar promociones, registrar ventas, acompañar tu caja e incluso vender en línea usando nuestro catálogo. Todo eso en una sola aplicación. Nuestra misión es justamente esa, sacarte del improviso y darte herramientas prácticas sin complicaciones y que realmente se adapten a tu rutina para que puedas gastar menos tiempo con hojas de cálculo y más tiempo enfocándote en lo que importa, que es tu estrategia de ventas. Si quieres conocer más sobre los planes y beneficios de Kit, voy a dejar el enlace aquí en nuestra descripción. Y mira, si te gustó este contenido y quieres seguir evolucionando en la forma en que te comunicas y en la forma en que vendes en tu negocio, aprovecha para suscribirte al canal y activar nuestra campanita de notificaciones.
Aquí siempre vamos a buscar traerte consejos prácticos y directos al grano para ayudarte. Y no te vayas del video sin dejar tu like y compartir este contenido con ese amigo que siempre está publicando un montón de cosas de la tienda, pero que tiene pocas ventas. Y ya que hoy vine aquí a hablarte sobre el poder de las palabras, ¿qué tal si das el siguiente paso y te aseguras de que tu precio también esté adecuado? Porque tenemos un video aquí sobre fijación de precios y te recomiendo que lo veas, en el que te mostramos cómo puedes calcular tu precio ideal en menos de un minuto con una herramienta gratuita que puede transformar tu facturación. Porque no solo piensa en tu precio, no solo en tu costo, sino también en tu ganancia. Voy a dejar el enlace de todos estos materiales aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Un beso y hasta la próxima.